darle un poquito, ¿ya? ¿Miran bien el video? Ya, Sí, muy bien, muy bien. Entonces, miren, vamos a leer con mucha paciencia el problema que parece largo, pero se reduce a ese gráfico, ¿ya? Vamos a ver, dice, 3 moles, número de moles, de un gas ideal del ciclo ABC. Inclusive me está dando el gráfico ahora, ¿no? De la figura, dice. Para este gas, C sub P, ¿qué significa eso? Calor específico a presión constante, eso significa, es 29.1 Joule mol Kelvin. ¿Ya? El proceso AC se efectúa a presión constante, y ahí está bien clarito la presión constante, ¿ven? Es una línea recta, es una línea horizontal. Eso BA se efectúa a volumen constante, es una línea vertical, ¿ven? Y el proceso CD es adiabático. ¿Ya? Entonces, a ver, digamos, este proceso es a presión constante, o sea, es isobárico. Esta parte es isométrico, o sea, es a volumen constante, pero este es, ¿qué cosa? Adiabático. ¿Qué significa adiabático? ¿Se acuerdan? Que no pierde calor, o sea, su calor es cero. No pierde ni gana calor, su calor es cero. ¿Ya? ¿Qué significa que es un proceso isocoro? Que su trabajo es cero. ¿Ven? Ya tengo algunas ideas por ahí, ¿eh? La temperatura del gas en el punto A, C y D es 300 Kelvin. Dice la temperatura del gas en los estados A, C y D es de 300 Kelvin, 492 y 600 Kelvin. Temperatura cada uno. Calcule el trabajo del ciclo. Es siempre preferible hacer un gráfico, porque ahí nos vamos a entender mejor. Es el tipo de problema que vamos a hacer ahora. Engloba todo lo que es termodinámica, todo lo que es el que se llama calor, energía interna y trabajo. ¿Listo? A ver. Voy a hacer ingresar a los compañeros que están esperando. Listo, entonces, a ver todos, ¿ah? No se pierdan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, acá dice, la temperatura A es 300 Kelvin. Entonces, en este punto, la temperatura es 300 Kelvin. La temperatura en C es 492. Y la temperatura en B es 600 Kelvin. Eso es lo que nos dice. ¿Ya? Y nos pide calcular el trabajo. El trabajo. Entonces, vamos a ver cómo lo desarrolla este autor y de ahí les voy explicando. Proceso CB. Hay un ratito voy a hacer entrada a su otro compañero que está llegan tarde, pues, muchachos. Ese problema, pues, muchachos. Así vamos a estar. Tengo que llegar a mira, son 8:43 y recién es el problema que no ayudan ustedes, no algunos, o sea, recién entran.
en los estados A, C y B es respectivamente T sub A 300 grados Kelvin, T sub C 492 grados Kelvin y T sub B 600 grados Kelvin. La pregunta es, calcule el trabajo total del ciclo. Bien, sin más, vamos entonces a proceder a la solución del ejercicio. Lo primero que hacemos entonces es identificar el concepto, ¿verdad? El concepto involucrado aquí tiene que ver con la primera ley de la termodinámica. Para recordar un poco lo que estaría involucrado aquí en este problema, recordemos lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un sistema cualquiera al cual le inyectamos calor, que lo vamos a llamar Q, ¿cierto? Un calor cualquiera. Y este sistema efectúa un trabajo que lo vamos a llamar W, ¿cierto? La energía interna del sistema estaría dada mediante, o está expresada mediante la siguiente ecuación, es decir, que delta de energía interna va a ser igual a la relación entre Q menos W, donde Q es el calor y W es el trabajo. Ese es básicamente el concepto general que se debe aplicar para resolver este problema. A ver, atiende un ratito, ¿ya? Simplemente esta es la primera ley de la termodinámica, le está poniendo un poco diferente nada más, pero igual es a la que les he dado, porque si este lo pasan al otro lado, se va a volver positivo, ¿no? Y si esto lo pasan al otro lado, se va a volver negativo, ¿ven? No se preocupen de eso. Entonces, igual es trabajo es igual a calor menos energía interna. Pero también se puede jugar, con las variables estas, como uno lo desee colocar. Pero al final, esa es la primera ley de la termodinámica. Tres cosas importantes: la energía interna, el calor y el trabajo. ¿Ya? Como están viendo acá tengo al decirme tengo un sistema, que tengo, ¿qué cosa? Una máquina, pues. Ahora, no siempre va a ser una máquina, por supuesto, ¿no? Pero nosotros hablemos de máquina. Entonces, a esa máquina le estoy inyectando, ¿qué cosa? Energía en forma de calor. ¿Ven? ¿Para que me dé qué? Para que me haga un trabajo. Eso es todo. Ahí voy a hacer ingresar a sus compañeros. Ya está. Ay, carambas. Ya, listo. Continuamos entonces, ¿eh? Bien, sin más, entonces procedemos a la segunda parte del ejercicio, que es lo que tiene que ver con plantear el problema. Entonces, para plantear el problema, vamos a recordar lo siguiente. Vamos a recordar que en un proceso adiabático, no entra ni sale calor del sistema, es decir, el calor es igual a cero. Lo otro que debemos recordar es que en un proceso isocórico, es decir, un proceso que se efectúa a volumen constante, el trabajo efectuado por ese proceso es igual a cero. Es otro aspecto importante que debemos tener en cuenta aquí. Y finalmente, que en un proceso isobárico, es decir, un proceso que se efectúa a presión constante, entonces el trabajo es dado por la ecuación a la presión por la diferencia de volúmenes. P2 menos B1. Bien. A ver, muchachos, esas cosas son importantes. Hay que tener presente siempre estas cositas que nos está hablando.
Ya dijimos que estamos en la primera ley de la termodinámica, entonces funciona esa fórmula, primera ley de la termodinámica. Pero en el proceso, en el ciclo, hay proceso adiabático, hay proceso isocoro y hay proceso isobárico. Eso nos va a ayudar ¿qué se llama? A entender más rápido el problema, conociendo ciertas cosas que se anulan. Por ejemplo, en el proceso adiabático no hay ni ganancia ni pérdida de calor, por lo tanto, el calor es cero. No se olviden eso, en el proceso adiabático el calor es cero. En el proceso isocórico o isométrico, el trabajo es cero. ¿Por qué? Porque no hay cambio de volumen. Y en el proceso isobárico, ¿cómo calculo el trabajo? El trabajo lo calculo presión por la variación del volumen. ¿Ya? Esas cositas tienen que estar presentes siempre, ustedes principalmente, que son y van a ser ingenieros mecánicos. ¿Por qué? Porque eso es la base de su carrera. La base de su carrera. La base de los cursos que van a venir. Van a llevar a base de termodinámica por lo menos 3 cursos fuertes. ¿Ya? Entonces, si ustedes aprenden bien estos términos, ya van sabiendo estos términos, va a ser sencillo. Pero si ahora lo van a pasar así por agua fría, bueno, pues ya está, esto del otro, y cuando lleven termodinámica van a sufrir porque tienen que estudiar del doble, ¿no? ¿Listo? Entonces, no se olviden eso. En este caso, hay un proceso adiabático, el calor cero, hay un proceso isocoro, el trabajo es cero. Ahí sí, me tengo que acordar de la fórmula. Por eso esa formulita que les he puesto ahí, ténganlo a la mano. Eso va a ayudar. Seguimos ahora. ¿Por qué mencionamos entonces esos 3 aspectos del proceso adiabático, el proceso isocórico y el proceso isobárico? Sencillamente porque el ejercicio, eso es lo que nos está planteando. Entonces vamos a bosquejar rápidamente el gráfico de presión contra volumen. Bien, teniendo bosquejado entonces el proceso de la gráfica, pues vamos a ver entonces que aquí se efectúan esos 3 tipos de procesos. Que el proceso AC, se efectúa a presión constante, ¿verdad? A un ratito te vas a ingresar a los compañeros, ¿ya? A ver, explicándoles acá, el dibujo lo ha trasladado aquí, el gráfico de presión y volumen. Entonces, el ciclo, por todo el proceso va así, de A a C. Es el proceso isobárico. De C a D, esta flecha está mal. Si va así, tiene que ir la flecha para arriba. Si no, no sería. Viene así, así. ¿Ya? Entonces, de C a D es adiabático. Y de D a A es, ¿qué se llama? Isométrico o isocoro. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado también con el gráfico, es presión-volumen, porque hay otro gráfico que puede ser presión-temperatura o volumen-temperatura, entonces mucho cuidado con eso, pero más se estila trabajar con presión y volumen. Entonces lo que tenemos que entender acá, si es que va de A a C, la presión es constante, pero ¿hay una expansión o hay una comprensión de A a C? ¿Qué dicen? Expansión. Una expansión. ¿Ven? Ahora, de C a D va así. ¿Hay una comprensión o hay una expansión? Expansión también. No, de C a D.
de C a D. Traducción. ¿Cómo? Aló. ¿Qué sucede, P, de C a D? ¿Aumenta o disminuye el volumen? Disminuye el volumen. Disminuye, entonces una comprensión. Mientras que de B a A no hay comprensión ni expansión porque no cambia el volumen, ¿bebé? En eso consiste en tener en cuenta eso, ¿ya? Vamos a seguir. Por lo tanto, podemos decir que es isobárico. A su vez, el proceso CB es adiabático. Por tanto, podemos decir que el calor es igual a cero para ese proceso. Y finalmente, el proceso BA se efectúa a volumen constante y por tanto decimos que es isocórico. Bien, teniendo ya claramente entonces identificado y planteado el problema, pasamos a la tercera parte del ejercicio y es lo que tiene que ver con ejecutar la solución del problema. Bien, en este punto entonces empezamos a evaluar cada proceso por separado. Entonces vamos a decir que el proceso AC estará dado por la siguiente ecuación, es decir, que el trabajo que se efectúa en el proceso AC, por ser un proceso isobárico, está dado simplemente por la presión multiplicado por el cambio de volumen, ¿cierto? Y si recordamos, para un gas ideal, esto cumple la condición de N, que es el número de moles por la constante universal de los gases, R, por el delta de temperatura o el cambio de temperatura. Así pues, tendríamos que el trabajo en el proceso AC estaría dado por N por R por la temperatura en el punto C menos la temperatura en el punto A, ¿cierto? Es decir, la diferencia de esas dos temperaturas. Asimismo, tendríamos que el trabajo en el proceso AC estaría dado por N, que sería 3 moles, ¿cierto? Por la constante universal R, que está dada por 8.3145 julios sobre mol por Kelvin, ¿verdad? Y todo eso multiplicado por la diferencia de temperaturas, que sería 492 grados Kelvin menos 300 grados Kelvin, que es la temperatura A. Temperatura C es 492, la temperatura A es 300 grados. Ya, aló. Vamos a ver. Miren cómo saca ahora otra fórmula. La fórmula original que tenemos aprovecha otra situación para crear, o no es crear porque eso ya se conoce, ¿no? Sino para utilizar otra fórmula más aparente a los datos que tenemos. A ver, veamos acá lo siguiente. Está analizando el proceso AC. Y hemos dicho que ese proceso AC es isobárico. Listo. Entonces, trabajo en AC va a ser presión por variación del volumen. Esa es la que tenemos. Pero, se dan cuenta nosotros que en el gráfico no tenemos volumen. O sea, no tenemos como dato volumen. ¿Entienden eso? Esta fórmula que está acá, puedo utilizarla si conozco la presión y conozco la variación del volumen. Pero no tengo la variación del volumen, porque acá tendría que tener volumen, por ejemplo, 3 litros, y acá tendría que tener volumen 5 litros. Ah, ya con eso, ahí sí lo utilizo, pues, ¿eh? Pero no tengo. ¿Cómo sale esta fórmula? A ver si pueden ustedes deducir. ¿Cómo saldría esta fórmula? ¿Por qué trabajo es NR, variación de la temperatura? Ya. A ver, ya están. Muy bien, ya se dan cuenta que sí, de ahí tiene que salir, ¿ven?
¿Qué nos dice la ecuación general? ¿Cómo es la ecuación general de los gases? Dígame completita. No, ¿cómo? PV sobre T, no, ¿por qué sobre T? ¿Es igual a qué? No. N por R nada más. No, estás un poquito, ya, está cerca. No es presión por volumen sobre la temperatura, no es. Es presión por volumen, nada más. Presión por volumen es igual a nRT. ¿Sí o no? A ver, todos. Eso se llama la ecuación general de los gases. La otra es la ley general de los gases. ¿Cómo es la ley general de los gases? En la ley general de los gases, ¿cuántas condiciones tienes que tener? 2. 2 mínimo. Puede haber 3, por supuesto. Mínimo 2. Ahí no entra NR. Pero cuando tengo una sola condición es presión por volumen es igual a nRT. ¿Listo? Pero miren acá lo siguiente. Acá está la fórmula que nosotros yo les he dicho, obviamente, ¿no? Presión por variación del volumen. Pero resulta esto ahora. NR por la variación de la temperatura. Y va a ser posible porque tenemos la temperatura A, ¿no es cierto o no? Y tenemos la temperatura C, ¿ven? Entonces yo tengo la variación de la temperatura. Tengo N, que son los moles que me da, y R, que estoy utilizando una de las 3 R's. Y vamos a encontrar esto. Pero lo que quiero que entiendan es cómo de aquí salta para acá. Eso nada más. A ver, díganme si pueden hacerlo. ¿Cómo sale PNRT? ¿De dónde sale NR, variación de la temperatura? Si era presión por volumen, por variación de volumen. No es porque simplemente lo reemplazó. ¿Cómo? Lo reemplazó por presión por volumen, ¿no? Sí, claro, que hay que reemplazar, pero a ver, háganlo ustedes, demuéstrenlo totalmente. Está bien lo que estás pensando. Pero ¿cómo? Y lo que quiero saber es de delta D, o sea, de variación de volumen, cambia a delta T. ¿Cómo es ese cambio? O sea, ¿por qué hace ese cambio? Lo que están viendo lo que estás diciendo es correcto, pero quiero dar una demostración matemática. Claro, pues. El doctor le dijo a mi hermano Rob Miguel que estaba en la prueba, se fue a su hermano Miguel. Eso fue en junio, fines de junio, que yo he ido con el doctor. Ahí se le hizo la prueba a todos. ¿Cuánto no se va a contagiar? ¿COVID? Particularmente se le hizo la prueba, ya. Entonces, se aislaba, ya no empezaban a aislada. Pero se comieron. ¿Ya se dan cuenta o no se dan cuenta cómo pueden hacer? A ver, hagan muchachos lo siguiente, ¿eh? Hagan muchachos lo siguiente. Pongan la ley, presión por volumen es igual a nRT. Eso no tienen duda. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ahora,
deriven la parte derecha. O sea, PB, déjenlo así como está. Y deriven la parte donde está NRT. Van a derivar la temperatura, obviamente. Derivada de T, derivada de T sería cuánto? Derivada de T. O sea, T, su derivada, derivada nada más, ¿sí o no? A ver. ¿Cómo escribo? Miren, pues, muchachos, tienen PB es igual a NRT, ya está. Mantengo PB, NR. ¿Cuál es la derivada de T? ¿Cuál es la derivada de T? Si quiero... ¿Por qué tendré dos? ¿Cuál es la derivada de T? ¿Cuál es la derivada de X? Uno, nada más que uno. Uno de X, o uno de ahí está, uno derivada de X, muy bien. Entonces acá, si yo derivo T, ¿cuál va a ser? derivada de T. Una derivada de T, nada más, pues. PB es igual a NR. ¿Y qué es derivada de T también? ¿Cómo puedo escribirlo también? Una diferencia o una resta. Una diferencia o una resta. O simplemente derivada de incremento de T o no, o variación de T o no. Entonces, por eso este delta T es temperatura final menos temperatura inicial, lo que dice su compañero, una diferencia de temperaturas, ¿ven? Ya, entonces, ya tienen una fórmula más para calcular el trabajo en un proceso isocoro, isobárico. Esta fórmula, si es que me dan la presión y la variación de los volúmenes. Y esta fórmula, si es que me dan la variación de la temperatura. Pero me tienen que dar el número de ¿qué? De moles. Pues agréguenle una formulita más al proceso. Esta es la más común, pero esta también funciona. ¿Ya? Ahora sí. ¿Listo? Entonces, por eso trabajo en AC es N, estoy agarrando esto, NR, temperatura C menos temperatura A. Dice, ¿cuántos moles son? 3. R, como está en Joule, 8.31. La temperatura C, 492, y la temperatura A, 300 Kelvin. ¿Ven? Esos datos me dan el problema. Con eso voy a calcular el trabajo de A a C. Un ratito para que entren sus compañeros, ¿ya? ¿Cómo? Sí. Ya está. Entonces lo que estamos calculando es ¿qué cosa? El trabajo en el proceso ISO, por eso hay que tener bien cuánto. Primero vamos a hacer el trabajo en AC, que es un proceso isobárico. Tengo dos fórmulas para calcular ahí, y calculamos con los datos que nos dan. Seguimos a ver. Evaluando toda esa expresión y teniendo muy en cuenta las unidades, moles con moles se cancelan y Kelvin con Kelvin se cancelan, nos queda que el trabajo estaría dado en julios, ¿verdad? Entonces el trabajo AC estaría dado por 4.789 por 10 a la 3 joules. Ok. Ya, observen bien. Si hay una duda, me dicen para explicarles los aspectos que he presentado recién. Pues. A ver, observen bien, esa es la primera parte del problema.
que nos veíamos amazones todos. Ahora no hay salidas interprovinciales, ni salidas de avión. Acá, de los que están en cuarentena, ya suspendido totalmente. Cuando empezó el estudio te dije, ¿no? ¿Qué te dije? A ver, decían que la voz iba a tener todo este problema, yo pensaba así también. no, ese es el fenómeno de la manada. ¿De qué? De la manada. ¿Te contagiaron? Estamos en primer nivel. Papételo todo esto a la base, digo la base de ya. Aló muchachos, a ver, ¿alguna explicación que quieren? Todos no se olviden, siempre con Kelvin. Ya, entonces, de nuevo les repito, solamente estamos calculando de A a C. Es un proceso isobárico, entonces yo debo tener las fórmulas en un papel del proceso isobárico. ¿Listo? Ya está, ¿ven? No creo que haya problema. Ahora, seguimos adelante. Ese sería el trabajo a hacer. Para el proceso CB, decimos entonces que por ser un proceso adiabático, ¿cierto? Es decir, que el calor es igual a cero. Entonces vamos a decir que si tenemos el delta de energía interna dado por la expresión, entonces tendríamos que el trabajo CB va a ser igual a menos esto, porque en ese proceso el calor es cero, ¿sí? Ya, a ver, miren acá. El proceso CB es adiabático, ¿correcto? ¿Qué está poniendo primerito acá? Está poniendo la primera ley de la termodinámica. Está poniendo la primera ley como él la concibe, ¿no? Ya se acuerdan que nosotros esto lo ponemos acá y esto lo ponemos acá, pero al final va a ser lo mismo, pues, ¿no? ¿Ya? Lo interesante es aquí que entender que si es adiabático, esto va a ser cero. Esto va a ser cero. Por lo tanto, estos dos van a ser iguales. Contrario, ¿ven? Y es lo que sale acá. Este sí no puede salir a este lado, puede salir a este lado, es lo mismo. Entonces, el trabajo es igual a ¿qué? A menos la energía interna. ¿Por qué? Porque el trabajo es cero. ¿Ya? Seguimos a ver. Entonces, el delta D es igual por la siguiente expresión: N, que es el número de moles, por la capacidad calórica molar a volumen constante por el delta de temperatura para pero recordemos que esa capacidad molar a volumen constante está dada por la capacidad calórica molar a presión constante menos la constante y ahí desde ahí podemos calcular ese suceso. Muy bien. Generalmente entonces decimos que van a ir al el trabajo realizado en el proceso igual a menos N por C sub B, que es B menos R universal por el delta de temperatura, que sería T sub B menos. están ya preparados para eso. Reemplazando toda la ecuación. Pero todo es menos de todas maneras entra el alimento, C sub las B previsiones, 229. ahí debe entrar alguno de esos. Porque aquí fue un campamento que contagiaron Kelvin.
como 30 trabajadores en sería una obra ahí en el norte. 8.3145. Pues creo que lo estaba trabajando y como les pasan cada 15 días a prueba, 30 estaban en Esto sería 600 Kelvin, que es T sub D, menos estaba reclamando que 4.2 les Kelvin. si pinto de apoyo, no les hace llegar su reglamento, A no menos les, ya se les comandaron los casas, 10 a la 3. ya les preocupado ya. Finalmente el proceso verá. Ya, a ver, vamos acá, vamos al proceso. Se ve que es un proceso que adiabático. ¿Ya? Tiene que tener el gráfico ahí de presente. Presente. Entonces miren lo siguiente. El calor es 0. Y no resulta esto. No resulta esto. Entonces el trabajo es igual a la energía interna, pero con signo negativo. El cuadrito que les he dado, ¿cómo se calcula la energía interna? ¿Cómo se calcula la energía interna? Miren su cuadrito. En todos los procesos, en cualquier proceso, ¿cómo se calcula la energía interna? Siempre. ¿Tienen su cuadro ahí o no? Este muchacho, caramba. A ver, vamos a ver, acá debe estar. Debe ser acá el curso. Han hecho renunciar al gabinete, porque el gabinete es del nuevo ministro, que justamente va a ser como un mes, dice que solamente estaban pensando en lo que es reactivar la economía. La economía quiere reactivar. Y no nada de salud ni educación. Eso de la compra de las laptops, de los tablets para los estudiantes, agotó. A ver, ¿están mirando el cuadro? ¿Aló? No, ingeniero, no sale todavía. Ya, ahora sí, ¿están mirando el cuadro? ¿Aló? Sí. Ya, muy bien. Tómele que sea una foto ahorita al cuadro, ¿eh? Ya, miren acá. Acá están los procesos, acá están las fórmulas que vamos a utilizar. ¿En qué proceso estamos? En el adiabático. Estamos en el proceso adiabático. Ya está. Que el trabajo va a ser igual a ¿qué? A menos la energía interna, ¿sí o no? Allá, el trabajo va a ser igual a menos energía interna. Entonces, ¿cómo calculo la energía interna en un proceso adiabático? Ahí está. En todos los casos, es la misma fórmula para calcular la energía interna. El isotérmico solamente que es 0. Pero en los demás casos es la misma fórmula. ¿Ven? N C sub V, variación de la temperatura. Entonces, en este caso nos dan 3 moles. Nos dan la variación de la temperatura. La basura. Nos dan la variación de la temperatura.
Pero lo que tenemos que tener es el calor específico a presión, a volumen constante, no a presión, a volumen constante. A ver, ¿listo? Ya, así nomás el cuadro. Si yo quisiera el calor en el isobárico, acá está, pues. Esa es la fórmula para calcular el calor en el isobárico. NC sub P. Si yo quisiera el calor en el isocoro, ahí está la fórmula. Eso tiene que manejar, ese cuadrito tiene que manejarlo. Nadie va a aprender de memoria de la noche a la mañana las fórmulas. Eso va a ser complicado, por supuesto. Eso lo van a aprender haciendo problemas, haciendo problemas, haciendo problemas. ¿Ya? En el examen vendrá pues, máximo 2 problemas. Porque ahora tienen que aplicar todos los conceptos, desde la presión, todos los conceptos. Un signo que esté mal, el problema ya fue. Una unidad que esté mal, el problema ya fue. ¿Ven? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Nada más. Entonces, ¿han tomado fotos ya de esto? Porque lo que no tienen... Sí, sí, ingeniero, ya está. Que comprendan bien. Ya está, entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá, en este proceso CB, ¿no es cierto? Miren, pues, esta es la primera fórmula de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica. Como es adiabático, esto es 0, entonces nos queda esto. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo, simplemente puedo calcular la energía interna. Si yo quiero la energía interna, puedo calcular el trabajo. ¿Ven? Si yo calculo el trabajo, ya tengo la energía interna, solamente le cambio de signo. Si yo quiero el trabajo, simplemente calculo la energía interna. Y en mi cuadro he visto que la energía interna es N, R, ahorita vamos a ver, N y C sub B, ¿no es cierto? Y eso es lo que está, acá debe venir C sub B, temperatura, la variación de la temperatura. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué cambia esto? Es que hay una cosita que, no sé si les he dicho o me he olvidado capaz. ¿Se acuerdan que gamma, les dije gamma es igual a C sub P entre C sub B? La adiabática es relación. C sub P menos C sub B es igual a R. C sub P menos C sub B es igual a R. Vamos a ver eso para que quede bien claro, ¿ya? Acá. No, pero ya lo tengo esto, ¿para qué? No. Ya, miran la diapositiva. ¿Aló, miran? Muy bien. Acá vamos a ver, ¿ya? Están viendo los cuadros. Ya, acá miren, acá lo siguiente, ¿ya? Acá tenemos ¿se acuerdan esta tablita? Tenemos los gases, su fórmula de los gases, la R de los gases, C sub P de los gases, C sub B de los gases, ¿ya? ¿Listo? Miren ahora. Esta tablita, ¿de dónde resulta? Este es gamma, o puede ser K, gamma también. De dividir C sub P entre C sub B. Si ustedes dividen esto entre esto, les va a dar esta cantidad. Por eso no tiene unidades. Si dividen el C sub P entre C sub B, les va a dar esto. ¿Ya? Les va a dar eso. Listo. Pero ¿cómo voy a encontrar R también? Miren lo que van a hacer ahora. ¿Cómo va a ser R también? Resten
esto menos esto. Por ejemplo, acá esta cantidad grande. A ver, resten 14.307 menos 10.183. Resten esta cantidad. Van a restar C sub P menos C sub B. ¿Cuánto les da? ¿Aló? 4.124. Acá está, ¿ves? Miren, acá está, ¿ven? Entonces, ¿cómo pueden encontrar R también? Restando estas cosas. ¿Y cómo encuentro esto? Dividiendo esto entre esto. ¿Cómo encuentro esto? Restando C sub P menos C sub B. Oye, para hallar C sub P se divide. No. A ver, ya no. Comencemos. C sub P es un dato específico de cada gas. Ya, ok. Una persona constante. C sub B es otro dato específico de cada gas, solamente que está a volumen constante. Ya. ¿Cómo puedo encontrar, teniendo esos dos valores, cómo puedo encontrar esto? Restando. C sub P menos C sub B. Otra cosita. Siempre C sub P va a ser mayor que C sub B. Siempre. Acá. Siempre este dato es mayor que este dato. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encuentro R? Restando las dos. ¿Y cómo encuentro la constante adiabática, que puede ser K o gamma? Dividiendo C sub P entre C sub B. Dividiendo C sub P entre C sub B. Ahora sí, anótense eso también bien, ¿ya? Anótense eso también bien. ¿Listo? Entonces, con esos datos, vamos al problema. Carajo, pero ¿qué es un 9:26 y recién viene? Ay, caramba. Ya está. Continuamos entonces. A ver, acá. Entonces ya tenemos que el trabajo lo puedo calcular encontrando la energía interna. N, y acá debe venir C sub, como está acá, ¿ven? N, acá debe venir C sub B. Pero no tengo C sub B. C sub P. Esto sí tengo, la variación de la temperatura sí tengo. Debo aplicar, acordarme ahora, que R es igual a C sub P menos C sub B. R es igual a C sub P menos C sub B, ¿ven? Y si quiero C sub B, sería la diferencia de C sub P menos R. Si quiero C sub B, simplemente es una ecuación. Colocando acá, lo puedo decir aparte y colocar el número nada más acá. ¿Ya? Pero lo está haciendo totalmente algebraico. Entonces, ¿a qué es igual C sub B? Es C sub P menos R. Y comienza a reemplazar 3 moles. C sub P, ¿cuánto es? El dato que nos da, 29.1 Joule mol. Okay. ¿Y cuánto es R? 8.31. ¿Cuánto es la temperatura en B? 600. ¿Cuánto es la temperatura en C? 992 Kelvin. Y hacemos esa operación. Vamos a hacer esa operación. ¿Ya? Si está correcto esto, háganlo. Primero tienen que restar esto, ¿ah? Tienen que restar esto, también tienen que restar esto y después multiplicar todo. No van a hacer así de lo loco.
¿Salió igual? ¿Ah? Sí. No, es que... Sí, yo de cosita... ¿Está bien? ¿Aló? Sí, ingeniero, sí, sí, está bien. Sí, está. ¿Negativo o positivo? Negativo. Con toda seguridad, ¿no? Sí, sí, negativo. Sí. Ya, listo. Ya, después vamos a revisar si el chisme está bien, no se preocupe. Pero ya la idea es así. Ya, seguimos ahora. Una vez que hemos hecho el proceso AC y el proceso CB, vamos a ir al proceso ¿qué? Al último proceso. ¿El último proceso qué es? ¿Qué proceso es? ¿Digo? ¿Qué es el último proceso? Isocoro. Isocoro. ¿Cuánto es el trabajo? Cero. Claro, cero. Ya tengo la respuesta. Ya no tengo que calcular nada prácticamente. Si quiero trabajo, ya sé que cero. Ahí siempre es cero, ¿verdad? Claro, ya es cero el trabajo ahí, en ese. Entonces, ¿cuál sería el trabajo total? ¿Qué tengo que hacer? Sumar. Sumar. O sea, sumar los tres procesos, obviamente, ¿sí o no? Ya está, eso es todo. Vamos a ver cómo está haciendo el autor. Que se efectúa a volumen constante. Vamos a decir entonces que para él el trabajo es igual a cero. Es decir, podemos concluir que el trabajo BA va a ser igual a cero. Bien. Pero el ejercicio lo que nos piden es que hallemos el trabajo total. Entonces, el trabajo total va a ser igual al trabajo AC más el trabajo CB más el trabajo BA. Y esto es igual entonces a 4.189 julios por 10 a la 3 julios más menos el trabajo CB que es 6.735 por 10 a la 3 julios más el trabajo BA que es 0, ¿cierto? Entonces decimos que el trabajo total ese ciclo va a ser igual a menos
1.95 por 10 a la 3 julios. ¿Cuánto es el metro? Y esa es entonces Ya, La la respuesta ya. que está que estábamos buscando. ¿Listo? A 2 metros y medio, ya. Y una pregunta, usted, Eso simplemente, eso es lo que ya hay que hacer. Pero ustedes, todo este proceso tiene que estar bien detallado. Bien detallado. Paso a paso así, ¿ven? No va a haber equivocación. Que alguna vez un problema será 2 hojas, posiblemente sea 2 hojas. ¿Por qué lo van a hacer? Tiene que hacerlo bien detalladito. ¿Ya listo? En eso consiste. muy Muy bien, espero que haya quedado claro este ejercicio. Como ven, es relativamente fácil. Basta con que tengamos claros los conceptos, que entendamos bien bien el por qué usamos X o Y ecuación. Y todo eso nos va a llevar a que el cuarto punto sea muy sea muy fácil, y y es evaluar las respuestas. Vemos entonces Vemos entonces que de acuerdo al trabajo que hemos hecho de hacer proceso por proceso y verificar y verificar que las ecuaciones que estamos utilizando son las adecuadas, que los cálculos matemáticos son correctos, que las unidades son compatibles, pues vemos que las respuestas son correctas. Entonces, eso ha sido todo por ahora. Sigan practicando, sigan haciendo más ejercicios. No olviden visitar mi página web www. ¿Aló? Miguel, sí, sí. ¿Lo han entendido? ¿Lo han entendido o no han entendido? Sí, mira, pero sé que justo estoy sacando los resultados del trabajo de CB y no me sale ese dato. ¿Cuál dato se ve ya? Por eso me decía, hay que cuidar. ¿Cuánto te sale? Escucha, lo voy a recordar. Despacio, no te preocupes, no te apures. Despacio, no estamos luchando, estamos aprendiendo acá. Me sale 24.443.748. Me parece que está muy distante, ¿ah? Cuidado que la calculadora capaz está usando mal, vamos a ver ahorita. Sí. Pero había otro dato, me salió directa, me salió Hasta algunos cuantos parecen nueve, tienes que corregirlo eso. Ya, vamos a ver, no se preocupen ustedes. A ver, vamos a ver acá. Primero hagan esta operación, 600 menos 992. ¿Cuánto sale? Solamente dígame esto, nada más. los 392. Ya está. Luego hagan esta operación, 29.1 menos 8.31. ¿Cuánto sale? 29.1
Menos 20,37. No, positivo sale ahí. Ah, positivo sale acá. Claro, 29.1. Ah, sí, positivo. Ya. Ahora, eso por su resultado y por otro resultado, ¿cuánto les da? Menos 44.748. A ver, de nuevo raro, estoy mirando de nuevo raro. A ver. Igual. ¿Cómo? Ese dato es 492. Esto es, no es 900, ¿no es cierto? A eso 490. 400, ¿no? ¿Aló? Sí, 400. Ah, está mal, ¿ves? Yo cuando miré esto tenía que salir positivo. Con eso va a salir negativo ahora sí. Ahora sí, 492. Es cuestión de... Menos Ahora sí ya va a salir. de 108. Ahora sí sabes, no te preocupes. Porque acá está el error. De identificación de nosotros por el número para que no es eso. Ahora sí sale. Sí. 6.734. Y tiene que salir negativo. 500. Porque yo cuando miré, cuando yo miré 900, pues tiene que salir positivo, decía, qué raro, decía. Y qué sale negativo. Pero sale positivo. Pero le ha puesto ahí negativo, ¿no? No. Bueno, sí sale negativo, pero al menos adelante. Sí, negativo. Sí. Vale. Ya está bien, muchachos. Ya, lo que yo acá se están jugando, obviamente que yo sé que lo van a aprobar el curso, no hay ningún problema de eso, pero siempre y cuando me hagan así las cosas, por favor aprendan esto, no se hagan hacer con personas, no me entienden ustedes muchachos. No me entienden, ya lo aprueban el curso ahora, los que se hacen hacer, llega la se nota clarito cuando ustedes se hacen hacer, se nota clarito porque es el que le está pasando, no les pasa a ustedes nada más, le está pasando a otros más. Y les da clarita las pruebas, se repite lo mismo. Bueno, yo no he actuado de mala fe, ya pienso que ustedes están aprendiendo, pues no hay ningún problema, tampoco no va a ser en este momento que estamos viviendo, imagínense todavía. Como estamos ahora, vamos a estar pensando en otro problema más, no, pues no hay que ser tampoco tan mezquino, vamos a decir así, ¿ya? Pero lo que yo quiero de ustedes es que ustedes aprendan, mínimamente, apréndanlo. Si quieren seguir en su carrera, pues si no quieren seguirlo, pues ya es decisión de ustedes. ¿Por qué va a suceder cuando termine? ¿Qué va a suceder cuando termine, muchachos? Miren que el trabajo está escaso ahora. ¿Cuántos se van a quedar sin trabajo? Y los que tienen ahorita trabajo, tienen que conservarlo como de lugar. Estamos viviendo una época que no hay trabajo y no va a haber trabajo, muchachos. No va a haber, ese es el problema. Yo de esta pandemia, y dijo ya, como nunca hemos vivido esta cosa, pero no sabíamos que iba a ser así. Y dije, pegar 15 días, ya un mes, ya, bueno, 2 meses, ya está, pues, ¿no? Y vamos a dar así hasta cuándo, hasta que aparezca la vacuna. Entonces al otro año. ¿Y este tiempo qué hacemos? ¿De dónde comemos? ¿De dónde vivimos? Todo el mundo está así. Tenemos deuda en los bancos, los que son casados, los que trabajan de alguna forma. Hay deudas, están frente y frente a los bancos. Entonces hay que pagar eso. Estamos en un lío terrible, muchachos.
Y si ustedes van a probar así, a probar que no está bien. Vayan a trabajar, hay que conservar el trabajo y hay que buscar el trabajo. ¿Y quiénes van a ir? Los mejores, pues. Los mejores. Porque va a haber una lucha feroz por los trabajos. Y si los entrevistan y les preguntan una cosa así simple, entonces no van a saber, no pueden. Entonces, hagan ustedes por su cuenta. Hagan su caso. Yo he visto pruebas igualitas. Y hay pruebas que no son igualitas, que he visto, se nota el esfuerzo del alumno, se equivoca, eso es natural. Pero no es malo, jalarlo, no, eso no. La cuestión es que sean honestos. Eso es lo más el valor que más tienen, que sean honestos, que ustedes den la prueba por sí solos. Y listo. Y listo. Hay habido 2 o 3 pruebas que sí me han gustado muy bien. Una es una chica, no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre así. Excelente su prueba. ¿Ya? Entonces, ha habido pruebas bien, pero yo lo que quiero, muchachos, es eso, yo de jalarlo, que se gana jalando, no gano nada, pero lo que sí quiero es que sean honestos. Consigo mismo, no conmigo, porque al final es problema de ustedes. ¿Ya, muchachos? Entonces, este tipo de problemas van a ir en los exámenes. Entonces, pero se dan cuenta que acá están ya todo. Tienen que saberlo. Y con cositas más. ¿Ya? Entonces vamos a hacer otro problema más, ¿ya? Ingeniero, ¿cómo se llama el autor de ese link de YouTube? No entran ustedes a YouTube, no entran, ponen ahí que se llaman problemas de ciclos termodinámicos. Ah, ya, con la primera ley, ¿no? No necesariamente la primera ley. De ciclos termodinámicos. Ya si ponen quiere le ponen por la primera ley, mejor todavía. Ah, ya, ok. Mejor todavía, ¿ya? Ahí vamos a ver este problema. Vamos a ver este problema, ¿no? A ver, primero hay que leerlo bien y vamos a comenzar. Que nos van a mandar calcular relaciones entre las variaciones de energía interna y el calor y el trabajo cuando nos movemos a lo largo de nuestro Aló, apaguen su micro, lo que he dejado abierto. Aló, apaguen el micro que he dejado abierto. Y ahora sí. Aquí en un diagrama presión-volumen. Y nos dice que se lleva el sistema desde un estado A, que tenemos situado aquí en el diagrama, hasta un estado B, es este otro punto, siguiendo la trayectoria ACB. O sea que seguimos el camino indicado aquí, ACB. Y nos dice que el sistema absorbe 80 julios de calor, por tanto vamos a indicar que el calor absorbido cuando vamos desde A a C y llegamos a B es de 80 julios. Es un calor absorbido por nuestro sistema, por tanto lo consideramos positivo. Y libera un trabajo, el trabajo realizado cuando vamos de A a C y a B, es de menos 30 julios, puesto que es un trabajo realizado sobre el entorno. Por tanto lo consideramos negativo. Y pregunta cuál es el calor a lo largo de la trayectoria A de B. Es la trayectoria de abajo. La de B es esta otra trayectoria, es este otro camino. A, D, B. Por tanto, nos pregunta en el apartado A, nos pide que indiquemos cuánto vale el calor cuando seguimos el camino A, D, B. ADB. Podríamos pensar en principio que es el mismo, porque como conecta los mismos puntos, pero sabemos que el calor no es una función de estado, de manera que
el calor que se libera o se absorbe al conectar dos estados termodinámicos a través de dos trayectorias diferentes no tiene por qué coincidir. Lo mismo ocurre para el trabajo. El trabajo siguiendo la trayectoria ACB no es el mismo que en la trayectoria ADB. Sin embargo, sí hay una magnitud termodinámica que es una función de estado y que depende solamente de estados inicial y final. Siempre que vamos de un estado A a un estado B, esta magnitud se mantiene invariante e independiente del camino seguido. Esa magnitud es la variación de energía interna de nuestro sistema. La variación de energía interna es la misma siguiendo el camino ACB que si seguimos el camino ADB. Y la variación de energía interna coincide con la suma del calor más el trabajo. Por tanto, podemos poner que es igual al calor intercambiado en el camino ADB más el trabajo realizado en ese camino, más el trabajo realizado en el camino ADB. El trabajo también es diferente, no es el mismo el que se realiza siguiendo el camino ACB que el que se realiza siguiendo el camino ADB. Son trabajos diferentes. Y nos dice que, nos manda a calcular el calor a lo largo de esa trayectoria, pero nos dice que a lo largo de esa trayectoria se libera un trabajo de 10 julios. Eso nos hace falta. Por tanto, este trabajo que tenemos aquí es de menos 10 julios. Y la variación de energía interna es la misma en un camino y en el otro, y por tanto la podemos calcular en el camino ACB. La vamos a hallar en un momento. Ahora mismo lo voy a poner en rojo. La variación de energía interna en el camino ACB es igual al calor intercambiado en la trayectoria ACB más el trabajo realizado en la ACB. Si sustituimos números, delta de U a través del camino ACB es el calor 80 julios más el trabajo menos 30 julios. Por tanto, estamos en 50 julios de variación de energía interna. Bien, y esto es justo lo que necesitamos para completar ese primer apartado. Son 50 julios la variación de energía interna entre los puntos A y B, tanto siguiendo un camino como otro, puesto que es una función de estado. Y de aquí ya por fin podemos despejar nuestro calor. El calor a lo largo del camino ADB es 50, 10 que pasa hacia este lado, sumando 50 más 10, 60 julios. Tenemos 60 julios de variación de calor intercambiado. Es decir, este camino va a intercambiar un calor que son 60 julios. Sin embargo, si lo seguimos por este otro, el calor intercambiado era mayor, es 80 julios, el calor intercambiado por ese camino, para ir de A a B. Y el cambio de energía interna es el mismo, es siempre, sigamos un camino u otro, A a B siguiendo el camino por C, por D o directamente la línea curva, la variación de energía interna siempre tendrá un valor que es el calculado aquí de 50 julios para conectar esos dos puntos. Después, en el siguiente apartado, nos pregunta cuando el sistema regresa del estado B al A. Ahora seguimos la trayectoria contraria, vamos de B hacia A. Siguiendo la línea curva, siguiendo la trayectoria curva, el trabajo es 20 julios. Por tanto, tenemos un trabajo cuando vamos directamente de B a A de 20 julios. ¿Qué variación de energía interna tenemos cuando vamos de B a A? La misma que de A a B, pero con signo opuesto, porque vamos al revés. Si cuando vamos de A a B incrementamos en 50 julios la energía interna de nuestro sistema, cuando volvemos de B a A la disminuimos. Y por tanto parece que nos va a pedir el calor. ¿Cuánto vale el calor? Pues eso va a ser fácil. Por el primer principio, la variación de energía interna cuando vamos de B a A es igual al calor cuando vamos de B a A más el trabajo realizado cuando vamos de B a A. Si nos da el trabajo, que son 20 julios, lo tenemos todo. Aquí menos 50 y aquí 20.
Por tanto, el calor se despeja. El calor cuando vamos de B a A es menos 70, menos 50, menos 20, menos 70 julios. Y por fin, en el último apartado, pregunta en el apartado C, si el cambio de energía interna cuando vamos de A a D, U sub D menos U sub A, es estado final es D y estado inicial A, por tanto es el cambio de energía interna cuando vamos del punto A al punto D, 40 julios. 40 julios. Ir de A a D tiene un cambio de energía interna. Este cambio de energía interna son 40 julios. Sabemos que el total de A a B es de 50 julios. Seguidos de A hacia B son 50. Son 40, estos serían 10. La variación de energía interna aquí, en esta esquina, en el paso de D a B, son 10 julios. Serían 10 julios. La suma 40 y 10, los 50. Bien, y nos pregunta que calculemos el calor para las trayectorias AD y DB. Para ir de A a D, que calculemos el calor. Bien, bueno, por el primer principio, sabemos que la variación de energía interna de A a D, que es conocida, es igual al calor intercambiado de A a D, que es lo que me pide, más el trabajo de A a D. El trabajo de A a D no lo tengo, pero sí conocemos el trabajo, a ver si lo encuentro por aquí, a través del camino ADB. Aquí lo tengo. Me ha costado un poco localizarlo, pero el trabajo cuando vamos de A a D y a B vale menos 10 julios. El trabajo de A a D, pues si tenemos en cuenta que el paso de D a B es a volumen constante, si el volumen se mantiene constante, no hay trabajo realizado. En este camino no tenemos trabajo, puesto que es isócrono. Por tanto, el trabajo realizado por D hasta B es exactamente el mismo que el trabajo desde A hasta D, porque de D a B, al ser isócrono, no tiene trabajo. Por tanto, estos son menos 10. Este trabajo de aquí es exactamente el mismo que el trabajo desde A hasta D solamente, porque después de D a B no realiza trabajo. Y estos son 40. Por tanto, tenemos el calor. El calor AD, paso el 10 sumando, 50 julios. 50 julios. Bien, y por último, nos pide el trabajo, el calor cuando vamos de D a B. Calor cuando vamos de D a B. Bien, otra vez aplicamos el primer principio de la termodinámica y vamos a escribir la variación de energía interna desde D a B, que sabemos cuánto vale. Lo he anotado aquí, 10, porque de A a D son 50. Aquí nos decía el problema en el último apartado que son 40. Por tanto, esto tiene que ser 10 para que la suma sea 50. Son 10. Calor de hasta B más el trabajo desde D hasta B, que acabamos de comentar que es 0 porque es isócoro. Por tanto, de aquí ya conseguimos sacar el calor de D a B, que son 10 julios. 10 julios. Vaya, esto último nos ha costado un poco porque hay que ver dónde tenemos los datos en los pasos anteriores. Pero bueno, pensándolo un poco con calma, es simplemente aplicar el primer principio de la termodinámica, el principio de la conservación de la energía. El cambio de la energía interna de un sistema es igual al calor el calor intercambiado más el trabajo que realiza sobre el entorno o que el entorno realiza sobre él. Los cambios en calor y trabajo para sistemas cerrados en ausencia de campos viene dado por esta expresión que se conoce como el primer principio de la termodinámica. Listo, muchachos. Entonces, se pasó la hora también. El segundo problema lo vamos a hacerlo con más paciencia. El segundo problema se refiere todo a la primera ley, nada más. Primera ley. No está haciendo otra cosa, está haciendo pura lógica, nada más. ¿Ya? Entonces, no se vayan, todavía voy a tomar lista, ¿ya? Por favor.